Buenos días, Gabriel. Buenos días, Carla. Buenos días, Erika. Stephanie, igualmente, buenos días. Lenny, buen día. Ya. Buen día, Ricardo. Entonces, vamos a comenzar la clase mientras se van uniendo ya sus compañeros. Les voy explicando cómo vamos a hacer durante esta cuarentena que ya se ha prolongado hasta el 15 de abril, ¿no? Como lo han podido escuchar ustedes. ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir pasando las clases virtuales en medio, ¿ya? Y si tienen alguna consulta o duda, me lo hacen saber mediante el WhatsApp. ¿Listo? Su proyecto les voy a mandar ya la próxima semana para que ya lo vayan diseñando. Una presa de tierra lo voy a diseñar como lo dije anteriormente. ¿Listo? Y sus prácticas, mándenlas a la plataforma. Ahora si no pueden, lo mandan al WhatsApp. ¿Ya? ¿Qué más? Se los he subido también los links de los videos que habíamos avanzado mediante esta aplicación. Así que si desean o gustan, pueden ver. ¿Listo? Bueno, buenos días, Marcelo. Acabas de unirte igual. Entonces, al igual que las anteriores clases, primero vamos a avanzar y en la siguiente reunión, que va a ser a las 9:35, ya se van con sus participaciones. ¿Listo? Ricardo, no me escuchas muy bien. No sé si me escuchas ahora. Ya. Buen día, Saúl. Ahora sí, comenzaremos con las clases. Buen día, Fabio. Igual acaba de unirse su compañero. Vamos a seguir con la disipación de energía. Les voy a compartir las diapositivas. Ya. Seguiremos entonces con esto. No van a apagar sus audios para que puedan escucharme sus demás compañeros. ¿Listo? Si les pregunto algo, me lo escriben al WhatsApp o también me lo escriben al chat. ¿Listo? Ya. Entonces, seguiremos con esto de la disipación de la energía. Ya. Vamos con las características básicas del resalto. Fíjense, son las siguientes. La pérdida de energía, la eficiencia. Por ejemplo, vamos con la pérdida de energía, vamos con su concepto. La pérdida de energía en el resalto hidráulico es igual a la diferencia de las energías específicas antes y después del resalto. La pérdida puede ser escrita con las siguientes ecuaciones. Diferencias de energía va a ser igual a energía 1 menos la energía 2 por Y2 menos Y1 elevado al cubo. No corras por alguien que ni siquiera camina por ti. Ya, ¿quién está con su audio, por favor? Apáguenlo, su audio. No corras. Ya, seguiremos ahora. Estábamos que esa diferencia de energía es igual a Y2 menos Y1 elevado al cubo, dividido entre 4 por Y1 y por Y2. ¿Ya?
La eficiencia. La eficiencia es el índice de la energía específica, después del resalto y la energía específica antes del resalto. Se define como la eficiencia del resalto y puede ser escrita como, fíjense, energía 1 dividido entre energía 2 va a ser igual a 8 veces el número de Freud, más 1 elevado a la 3 meses, menos 4 veces el número de Freud elevado al cuadrado y más 1, dividido entre 8 veces el número de Freud elevado al cuadrado por 2 veces más el número de Freud elevado al cuadrado. ¿Listo? Ya. Seguiremos. Vamos ahora con la altura del resalto, que es otra característica básica del resalto. ¿Listo? La diferencia entre las profundidades después y antes del resalto es llamada altura del resalto. La vamos a denominar HJ, que va a ser igual a Y2 menos Y1. Esta altura también puede ser calculada como una altura relativa, ¿listo? Y vamos a utilizar la siguiente ecuación para calcular. ¿Qué nos dice esa ecuación? H sub J va a ser igual a, o dividido entre la energía 1, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de Freud elevado al cuadrado, menos 3, dividido entre el número de Freud elevado al cuadrado, más 2. Otra característica básica del resalto hidráulico es la longitud del resalto. Fíjense, es un parámetro importante en el diseño de obras hidráulicas. Es la longitud del resalto. Definirá la necesidad de incorporar obras complementarias para reducir esta longitud y o aplicar medidas de protección de la superficie. ¿Para qué? Para incrementar su resistencia a las tensiones de corte. ¿Ya? Por otra parte, otro autor, French, nos indica que para canales rectangulares con pendiente moderada, la relación LJ entre Y1 es una función del número de Freud. Supercrítico, aguas arriba. ¿Listo? Ya. Como ven, esa también es otra ecuación para hallar la longitud. Longitud dividido entre Y1 va a ser igual a 9.75 por el número de Freud menos 1 elevado a la 1.01. Otra característica del resalto es el perfil de la superficie del resalto. Este dato tiene utilidad para el diseño de las paredes laterales de la obra, tanto en lo que se refiere a su altura como a su estabilidad. Según estos dos autores, que pueden ver en las diapositivas, encontraron que el perfil de la superficie de un resalto hidráulico se puede representar por las siguientes curvas adimensionales que lo ven en la figura, en función del número de Freud. ¿Listo? Entonces, fíjense, en la X que les estoy mostrando, o en las abscisas, tenemos a X dividido entre H sub J. Y en las ordenadas o en las Y, ya tendríamos el número de Freud. Fíjense, según el número de Freud van variando esas curvas, si se fijan. ¿Ya? Siguiente. Otra característica del resalto es la localización.
La ubicación del resalto hidráulico depende de las condiciones de flujo, tanto aguas arriba como aguas abajo. Para la explicación de este aspecto, vamos a considerar el caso de flujo a través de un conducto inferior, a manera de desfogue de fondo. Aguas abajo, el nivel de agua es influenciado por algún elemento de control. ¿Quiénes con su audio pueden apagarlo, jóvenes? Ya. Aguas abajo, el nivel de agua es influenciado por algún elemento de control, como por ejemplo, una estructura de caída, ¿ya? Entonces no se olviden cuáles son las características básicas del resalto hidráulico. ¿Listo? Seguimos. Ahora el diseño de un control hidráulico. ¿Cómo lo vamos a hacer? De un colchón hidráulico. El colchón hidráulico se hace necesario cuando no es posible lograr la disipación de energía deseada de manera natural, es decir, cuando el tirante conjugado, o sea, la altura, es menor al tirante existente, a la altura existente, aguas abajo. Bien. Como ven en la figura, fíjense, tenemos las alturas que les denominamos tirantes, la diferencia de altura que también denominamos diferencia de tirantes, ¿ya? Fíjense, el tirante conjugado necesario va a ser menor al tirante existente, aguas abajo. Y no se forma un resalto hidráulico. Ya no sé quién está con audio, si lo pueden Salvador, apagar, su audio. audio. Listo. Seguimos. Fíjense, el diseño de un colchón hidráulico. Seguimos con esto. En muy pocos casos el tirante conjugado H2 del resalto hidráulico que veíamos en la anterior figura será idéntico al tirante disponible aguas abajo, H sub AB. En general, la altura 2 será mayor a la altura AB, presentándose un déficit delta H, ¿ya? Para superar este déficit delta H, se considera la alternativa de forzar la disipación a través de la incorporación de elementos complementarios, como ser la formación de un cuenco artificial, bloques de impacto, incremento de la rugosidad, aguas abajo, entre otros, obligando a desarrollar un resalto hidráulico en un tramo definido que sea lo más corto posible. ¿Listo? Entonces no se olviden en qué caso vamos a usar el colchón hidráulico o en qué caso lo vamos a diseñar. ¿Ya? Seguiremos. El colchón hidráulico amortiguador, fíjense, tiene su aplicación en vertederos de excedencia, rápidas y estructuras de caída libre. Al pie de la estructura se presenta el tirante mínimo o la altura mínima y por lo tanto la energía específica máxima para la formación de este colchón hidráulico será necesario contar con un tirante aguas abajo o una altura AB de magnitud similar al tirante conjugado H2 que deberá desarrollarse por efecto de las condiciones de escurrimiento existente aguas abajo. Entonces, fíjense en la figura. Tenemos la altura 1 o tirante 1,
la altura 2 o tirante 2, la altura mínima o tirante mínimo. ¿Listo? En este caso, ¿qué tiene que pasar? Que la altura mínima tiene que ser menor a esta altura 1. ¿Ya? A ver, les pregunto ahora sí. Mi primera pregunta. ¿Qué es un vertedero de excedencia? Si alguien sabe, me lo escriben al chat o me lo mandan al WhatsApp. Mientras van respondiendo, seguiremos. La profundización de la solera en la zona del colchón hidráulico incrementará la altura de caída y en consecuencia la disminución del tirante mínimo o altura mínima y un tirante conjugado H2 mayor o la altura 2 mayor. Afortunadamente, en el colchón hidráulico no se presenta una compensación geométrica del déficit de la altura en el tirante aguas abajo, sino que la confinación del resalto hidráulico nos va a generar una mayor intensidad de choque entre las partículas de agua contra las paredes laterales del cuenco y principalmente contra la pared frontal, que se logran por la profundización del lecho, lo cual da lugar a una pérdida de carga compatibles con las necesidades de disipación de energía. Entonces, si se fijan en la figura, les está explicando todo lo que les acabo de explicar. Tenemos la altura AB, tenemos esta altura Z, la altura B doble más Z, la altura crítica, la altura media crítica, la altura mínima, la altura 1, y fíjense que la altura mínima sigue siendo menor a la altura 1, ¿ya? Seguimos. Ya varios me han respondido. Está muy bien. A ver, me han respondido Fabián, Roger, José Andrés, Vladimir, Gerson, Freddy, y además también creo que me han enviado mensajes a WhatsApp. Ya enseguida lo veo. Seguimos con este colchón hidráulico. Fíjense, la expresión que determina la profundidad necesaria Z del colchón hidráulico va a ser la siguiente. Z va a ser igual a delta H por N más 1 menos N dividido entre B doble dividido entre la altura crítica por 1 menos N más 1. N, ¿cómo lo vamos a calcular? Va a ser igual a 0.65 menos 0.5 del número de Freud, aguas abajo. ¿Ya? Se recomienda adoptar un LZ igual a 10Z como longitud para el desarrollo del resalto hidráulico. Este valor deberá compararse con el que resulte del cálculo correspondiente. ¿Qué más? Dependiendo de las condiciones que presenta la obra, también es posible la formación de un colchón hidráulico con la aplicación de un travesaño de fondo, cuya misión será elevar el tirante aguas abajo, la altura aguas abajo, si lo quieren entender, hasta niveles que compensen el déficit del tirante conjugado o la altura conjugada. ¿Ya? Seguimos. La altura necesaria E para alcanzar el objetivo indicado puede ser calculada con la siguiente ecuación. E va a ser igual a
0.75 por delta H por mi altura B dividido entre mi altura crítica elevado al Q. Lo multiplicamos por la altura mínima y lo dividimos entre la altura crítica. ¿Dónde? Fíjense, delta H es la diferencia de nivel entre el tirante conjugado y el tirante aguas abajo. Como lo pueden ver en la siguiente figura. Fíjense, tenemos la altura crítica, tenemos la altura mínima, que en este caso es igual a la altura 1. Tenemos la altura E, y con esta ecuación vamos a calcularla. Tenemos la altura 2, la altura AB y la diferencia de nivel, que es el delta H. ¿Ya? Seguimos. Como en el caso anterior, se puede adoptar un L sub C igual a 10E. La altura del travesaño E tiene como altura máxima la altura de caída mínima, necesaria para la formación del resalto hidráulico, ya que podría generarse un nuevo resalto hidráulico. En estructuras de elevada pendiente se desarrollan estados de flujo con gran velocidad que requieren condiciones hidráulicas muy exigentes que son difíciles de alcanzar. La profundización del lecho o la construcción de un travesaño de fondo pueden resultar insuficientes. ¿Listo? Entonces no se olviden que puede ocasionar en estructuras de elevada pendiente. ¿Ya? Ahora vamos a la continuación de lo que es su proyecto. Nos habíamos quedado en la corrección por el método de Casagrande. Ahora vamos a calcular lo que es el caudal de filtración. Ya, fíjense, caudal de filtración. Para este caso, mi primer dato va a ser lo siguiente. N1 va a ser igual a 3 tubos de corriente. N2 va a ser igual a 7 tubos equipotenciales. Esto ustedes ya lo van a tomar como dato. N1 y N2. K, que es el coeficiente de permeabilidad, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 9. La altura total de la presa no lo van a considerar la altura de 14 metros que habíamos calculado, sino van a sumar la altura 1 más la altura 2. ¿Listo? La longitud de la presa por unidad de longitud, 1 metro vamos a tomar en este caso. Y la longitud de la presa total tomamos como 21.87 metros. ¿Cómo calculamos el caudal de filtración? Fíjense, va a ser igual al coeficiente de permeabilidad por la altura por el número de tubos de corriente dividido entre el número de tubos equipotenciales y por la longitud de la presa. ¿Ya? Entonces, primero calculamos, caudal de filtración va a ser igual, fíjense, nuestro coeficiente de permeabilidad es 1 por 10 a la menos 9. Nuestra altura, 10.15. Tubos de corriente, 3. Tubos equipotenciales, 7. Y por 1 metro de longitud. ¿Cuánto nos va a dar eso? 4.35 por 10 a la menos 9 metros cúbicos por segundo. ¿Listo? El caudal total, ¿cómo lo hallamos? Multiplicamos lo mismo el coeficiente de permeabilidad, pero en este caso lo multiplicamos por la longitud total de la presa, que para nuestro caso es 21.87. Por el mismo número de tubos de corriente,
dividido entre el mismo número de tubos equipotenciales. ¿Listo? Y eso nos da 9.51 por 10 a la menos 8 metros cúbicos por segundo. Ya, antes que nos vayamos a un descanso de 5 minutos, me lo van a calcular ustedes ambos caudales a metros cúbicos por día, por semana y por mes. ¿Ya? Hasta ahí, no sé si tienen alguna duda o consulta. Ya recién se acaba de unir. Ya, enseguida les paso las diapositivas, me está pidiendo Ricardo. Entonces, calcúlenlo esos caudales a metros cúbicos por día, metros cúbicos por semana, metros cúbicos por mes y metros cúbicos por año. José Andrés me pregunta si me lo van a enviar al WhatsApp. Sí, me envían sus cálculos, una fotografía en WhatsApp. ¿Listo? ¿Ya? Mientras van calculando, seguiremos. Fíjense, la estabilidad de la presa. La estabilidad de los taludes de una presa se determina por su capacidad para resistir esfuerzos cortantes, ya que la falla se produce por deslizamiento a lo largo de una superficie de corte. El análisis de estabilidad de la presa consiste en determinar la estabilidad de sus taludes, tanto aguas arriba como aguas abajo. Se hace por unidad de longitud de talud y este es un proceso de tanteos en que se suponen diferentes condiciones de carga a que puede estar sometida la presa. Las fuerzas que producen el movimiento de la masa que constituye el talud son fuerzas de gravedad, fuerzas sísmicas, acción del oleaje, del hielo, las sobrecargas. Entonces, las fuerzas que se oponen al movimiento son las debidas a los parámetros de resistencia del suelo, que constituye el terraplén, cohesión y fricción interna del material. ¿Qué más? Los terraplenes, hechos de materiales granulares, son más estables ya que tienen mayor resistencia a la fricción. Y por ser más permeables, permiten la rápida disipación de las presiones intersticiales. Por esto, las presas homogéneas de materiales más o menos impermeables llevan taludes más tendidos que las presas mixtas o las de enrocado. El talud de aguas arriba, por estar sometido a la permanente acción del agua, es más tendido que el de aguas abajo. ¿Listo? Entonces nos vemos 9:35. Lo voy a finalizar la reunión y me mandan sus ejercicios al WhatsApp. ¿Ya? Y enseguida les envío también las diapositivas. ¿Y qué era de calcularlo? Tienen que calcularlo a metros cúbicos por Días. por día, por semana, por mes y por año. 4. ¿Listo? ¿Alguna duda más que tengan, chicos? Ya. Nos vemos 9:35. Vuelven a conectar. Y antes que me vayan,
Una foto, quienes están presentes.